Cada año se registran hasta 300 agresiones con ácido contra mujeres en Pakistán, ataques cuyas consecuencias serían de por vida. Pero ahora una fundación aragonesa, Sigo Adelante, ha llevado hasta allí a 2 cirujanos y una anestesista para operarlas y recuperar sus rostros. La esperanza en la gente que les... Sonia fue una de las cirujanas que viajó hasta Pakistán. Nos dice que nunca había visto quemaduras tan graves por ácido. Un caso es el de esta joven agredida por su marido. Necesita llevar gafas de sol para disimular la falta de globos oculares y no tiene dónde sujetarse las gafas de sol porque también el ácido le había hecho desaparecer el pabellón auricular. Y esta otra chica fue violada con 14 años por 4 hombres que, para evitar que les denunciara, le rociaron con ácido. No podía respirar porque el orificio nasal está totalmente cerrado. Le hicimos una intervención quirúrgica larga, muy larga, consistente en intentar abrir el orificio nasal derecho, como se ve ahí, intentar cerrarle el párpado y luego mejorarle toda esta parte de aquí. En el caso de esta otra joven, el objetivo era lograr que abriera la boca, porque la prioridad de estas mujeres, nos dice, era recuperar funciones perdidas más que la cuestión estética. Por eso necesitan materiales como piel artificial o prótesis, pero también anestesia y analgésicos. Todas nos pedían, por favor, que todo lo que hiciéramos con anestesia general, porque están acostumbradas a que todas estas cirugías que llevan se las hacen con anestesia local, con pocos fármacos, sin analgesia. Volverán en otoño para poder ayudar a más mujeres. Nos dicen que ya saben que ya están estigmatizadas de por vida, pero por lo menos lo que quieren es poder tener derecho a vivir una vida digna.